Hola y bienvenido de vuelta, crack. Abrazo y saludo a todos los suscriptores y a todos los invitados. Gracias por sus comentarios y por su like. Sean todos bienvenidos. México celebra. Es una realidad, la reforma judicial. México es un ejemplo para el mundo, pues recupera su poder judicial con el respaldo de su pueblo. Es un hecho. El Senado de la República aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Votación y aprobación que respaldan el mandato del pueblo. El mandato de reformar el Poder Judicial de la Federación. El de cesar la corrupción de influencias, la politización de la justicia, los privilegios, la imposición de jueces, magistrados y ministros. Jueces y magistrados impuestos por un instituto de la Judicatura Federal. Un consejo que más allá de obedecer la carrera judicial, más bien se preocupaba de dar lugares a familiares y en ocasiones no respetando esa famosa carrera judicial a verdaderos profesionistas que sí la merecían. Hoy se acabó. Se acabó, pues la reforma judicial viene a cambiarlo todo. Hoy el pueblo ha hablado, hoy el Senado aprueba y determina que el pueblo tiene la razón. Y el Poder Judicial se renueva. Pues es que bastaba ver el tráfico de influencias, el nepotismo, salarios exorbitantes, cargas de trabajo mínima, con un 99.9 de impunidad en la impartición de justicia, pues obedecía al que tenía más dinero. Jueces y magistrados que pareciera ser estuvieran de parte de los extranjeros, pues condonaban deudas, otorgaban derechos sobre minas, explotación de ejidos comunales, en donde se encontraban minas. No se les indemnizaba a los campesinos y se les otorgaban todos los derechos y privilegios a los extranjeros. Hoy no es así. Hoy se aprueba la reforma judicial. Es el inicio y el paso de una estructura nueva del gobierno mexicano. Y es que solo es el primer paso en las reformas estructurales que necesita México. Y estoy seguro que la reforma a las fiscalías será el próximo. Hoy, con todo y pataleo y berrinches de la oposición derechista, conservadora y ultraliberal, y quien en sus últimos intentos de tratar de detener lo inevitable de la reforma judicial, tratando de hacer reservas a todo el articulado, tratando de desechar y caer abajo sobre la elección de jueces y magistrados por elección popular, e irrumpiendo el Senado con porros, trabajadores del Poder Judicial y líderes de la campaña de Xóchitl Gálvez. Hoy ni con todos esos berrinches, hoy es una realidad innegable, la reforma judicial. Hoy no cae el Poder Judicial, hoy no se destruye el Poder Judicial, hoy no se destruye ninguna institución fundamental para México, hoy se renueva, hoy se fortalece. Hoy se hace crecer más. Hoy sí se hará respetar el voto popular de jueces, magistrados y ministros que respondan verdaderamente a los intereses de los mexicanos, a los derechos, una impartición de justicia imparcial, que no obedezca a intereses, que no esté sujeto a apadrinamientos, a intereses políticos, pues la justicia no se politiza ni se vende. Así lo determinó el Senado de la República, así lo determinó el pueblo de México, y así lo felicita y lo señala la prensa española. Pues hoy México hace historia. Es histórico, pues recupera la justicia para el pueblo mexicano. Un gobierno de ejemplo para el mundo, en el que nos señala y recalca que el pueblo es el que manda y el pueblo gobierna, pues nos da la pauta del gobierno social y humanista, y los grupos de oligarquía temen que se replique en el mundo. Pues una cosa es segura, evidente e innegable, que celebra y grita, que el pueblo ordena, pues el gobierno de México es del pueblo y para el pueblo. Acompáñame a reaccionar, crack, a ese nuevo video. Si te gusta, déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa internacional que tengan que ver con México y su deporte nacional mexicano, que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Acompáñame a reaccionar, crack. Hay mayoría calificada, en consecuencia está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Con las amenazas y pataleos de abogado de los sectores opositores, empresariales, empresas transnacionales y, como no, de los grandes conglomerados mediáticos, e incluso injerencias extranjeras. Se trata de uno de los mayores cambios en la Constitución del país que el
partido gobernante Morena sacó adelante con la mayoría calificada de 86 votos. Y luego de eso, la reforma será promulgada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Sucederá antes de que asuma Claudia Sheinbaum. Prevé la elección de los jueces por voto popular. En 2025 se celebrarán elecciones directas de la mitad del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia. En 2027 se terminará eligiendo la otra mitad. Uno de los argumentos a los que ha recurrido la oposición en estas semanas es que se trata de una carrera muy complicada y la nueva reforma le abre puertas a esos cargos a gente que no está preparada, porque ya sabemos que aquí los únicos que saben son ellos, son los expertos, ¿verdad? Bueno, además de ello, se establecerá una junta de supervisión independiente que tendrá poderes para sancionar, suspender o incluso destituir a jueces corruptos. Una medida que ha levantado ampollas en el seno de la oposición. Y otro punto muy importante de la reforma, que también ha echado gasolina en el debate, es que se frenará el uso del recurso de amparo para bloquear cualquier iniciativa. Así es, durante el sexenio de López Obrador, el recurso de amparo se convirtió en la herramienta preferida de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por ejemplo, financiada tanto por la oligarquía mexicana como por la USAID y la ANED, para paralizar cualquier proyecto de obra pública. Impusieron en estos años unos 150 recursos de amparo contra la construcción de aeropuertos, de ferrocarriles, del proyecto del Tren Maya y, bueno, demás obras de infraestructura. Lo motivaron en su lucha contra la corrupción, aunque tuvo más de pugna política contra AMLO que de preocupación sincera por la transparencia. Al final, una herramienta constituida con el noble objetivo de amparar a los más débiles frente al poder se usa para paralizar cualquier reforma y proteger a los oligarcas multimillonarios cuando sus privilegios se ponen en cuestión por parte de un Estado que siempre fue muy condescendiente con ellos, por otro lado. Cualquier iniciativa que iba en contra de los intereses de los más poderosos podría ser paralizada con el recurso de amparo. Procesos contra multinacionales que implantan maíz transgénico, recurso de amparo. Intento de prohibir la minería a cielo abierto, amparo. Juicio contra un multimillonario que evade al fisco. Intento de regular a la banca, amparo, amparo, amparo. Es tan fácil y tan manido ese recurso que hace unos días un par de jueces federales intentaron aplicarlo contra el propio Congreso para paralizar la consideración y la posterior aprobación de la reforma judicial. Es decir, unos magistrados que quieren seguir cobrando sueldos obscenos y pensiones vitalicias sin que nadie les tosa, recurren al amparo, amparo, amparo para impedir que esta realidad pues algún día pueda cambiar. Y cualquiera que diga que no es necesaria y que el Poder Judicial en México es independiente, manipula un pelín. Los datos, como dijimos al principio, son tozudos. Más allá de que el Poder Judicial en México se convirtió en una máquina para tumbar toda ley que no favorezca los intereses de los poderes económicos o de las multinacionales, es bien conocido también por toda una serie de fenómenos tan comunes como vergonzosos: prebendas, nepotismo y salarios enormes. Luego está el problemón de nepotismo. La mitad de las personas que trabajan en el Poder Judicial en México, unas 24,000 en total, tienen a sus familiares colocados en puestos dentro de ese mismo poder. Una cosa tremenda. En fin, ¿cómo no van a protestar, verdad, esos magistrados contra la bajada de esos sueldos y la posibilidad de seguir colocando a hijos, primos, cuñados y amigos de la infancia en puestos de secretarios, asesores y demás? Eso sí, los que tienen mucho dinero pueden contar con una pronta resolución de su caso, incluso si son hallados culpables. Prisiones domiciliarias para delincuentes millonarios, libertad bajo fianza, condonación de deudas tributarias a los evasores fiscales y poseedores de las mayores fortunas del país. Bueno, todo al orden del día. En todo eso ha incurrido el Poder Judicial en estos años. Esta práctica de soltarlos a criminales y delincuentes poderosos los sábados hasta recibió una denominación: el sabadazo. Eso es, un sabadazo. Así salieron de las cárceles gente como Emilio Lozoya, acusado de arreglar la financiación de campaña de Peña Nieto con la empresa brasileña Odebrecht. Así fue liberado el exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de torturar a la periodista Lidia Cacho por revelar su presunta participación en una red de tráfico y por
pornografía infantil. Rosario Robles, vinculada con la estafa maestra que malversó millones de pesos destinados al desarrollo social durante la administración de Peña Nieto, y tantos otros. Esta reforma debe entenderse en el contexto de las otras enmiendas constitucionales que el Congreso mexicano va a considerar en los próximos meses. Una mayor autonomía para los pueblos indígenas y afromexicanos, una mayor protección salarial y pensional, la prohibición del fracking, de la minería a cielo abierto y del maíz transgénico. ¿Cómo habría actuado el Poder Judicial tomado por Norma Piña en caso de llegar a plantearse la prohibición de glifosato, por ejemplo? Pregunta, algo me dice a mí que favoreciendo a las multinacionales que lo utilizan en el suelo mexicano. Igual me equivoco, pero... En fin, lo que a los empresarios, diplomáticos de Estados Unidos y millonarios les preocupa no es que entre el narco en el Poder Judicial, como se han dedicado a convencer a los demás en todo este tiempo. Lo que les preocupa en realidad a todos esos actores es que el Poder Judicial nuevo les imponga límites a sus actividades lucrativas y extractivas en el suelo mexicano. Unas actividades que solían tener el blindaje legal de Norma Piña y sus subordinados. Eso es lo que quieren impedir a toda costa. Eso, y que la fiebre por transformar se contagie, que la fiebre mexicana se propague por el continente. Una transformación que empiece en México, del Poder Judicial, de los medios de información, como nos hablará ahora Manu, de la mera conciencia, y que siga más allá. Es necesaria. Reaccionamos, crack. Se acabó. Así lo decidió el pueblo de México. Así lo dejó plasmado hoy el Senado. Los diputados en su primer dictamen y hoy el Senado lo aprueba. Aún falta que las legislaturas locales lo aprueben, pero es totalmente un hecho que la reforma judicial salga a la luz y se apruebe como mandato del pueblo. Y es que bajo este hartazgo de impunidad, del tráfico de influencias, de los privilegios, una justicia notablemente sesgada, una justicia a modo, comprada, adquirida al mejor postor, puesta a la venta. Hoy eso se terminó. Es el inicio de esta reforma judicial que busca y que va a tener peso hasta los cimientos más profundos de la Suprema Corte, en donde el voto popular de los ciudadanos para elegir a jueces, magistrados y ministros, una justicia más democratizada, no politizada. Pues es que pocos entienden que el aparato jurisdiccional tiene la culpa, y no es así. Las cabezas, los altos mandos de la cúpula de la Suprema Corte de Justicia son los que pudren todo, con la emisión de sentencias a modo, politizadas y llevando los intereses de quien puedan pagarla. Hoy esta reforma no va hacia los trabajadores. Hoy los altos mandos y la carrera judicial la manejaban a modo, pues existía en algunos casos y en otros no. Hoy la carrera judicial desaparece. Que llegue a las cúpulas lo más alto el que lo merezca, el mejor preparado, el que mejor represente este poder judicial, bajo el escrutinio público y del gobierno. Hoy es lamentable la oposición que se vive en México, queriendo tundir una reforma aprobada por el pueblo, exigida por el pueblo, y más aún dando sombrerazos. Líderes de oposición en la campaña de Xóchitl Gálvez. Líderes juveniles que no tienen vergüenza, que defienden intereses ajenos y privilegiados de extranjeros, de grupos oligárquicos que no tienen nada que ver con el pueblo de México. Hoy la reforma judicial también va a aquellos jueces que trabajan bien en el Poder Judicial, magistrados que verdaderamente tienen su puesto, que lo defienden y que seguramente se postularán para volver a ocupar los cargos, que la gente los reconoce, que la gente sabe quiénes son y no corruptos, vendidos, que otorgaban amparos a empresas extranjeras para no pagar impuestos, minerías para el uso indebido del suelo de México, explotación de terrenos ejidales de campesinos, acaparamiento de pozos acuíferos, empresas privadas. Hoy sí, hoy México es ejemplo. Y hoy temen al pueblo de México que los demás pueblos en otros países hagan lo mismo, que empiecen a exigir, que no se empiecen a dejar. Hoy México es base y puntal de democracia, que no se agacha ni se rinde, que no besa los pies a ninguna nación pues somos iguales. Hoy queda demostrado con esta reforma judicial que pese a todo se aprueba, pues hoy se celebra y se grita que la impartición de justicia y derecho hoy es y deberá ser siempre accesible a todos los mexicanos y no unos cuantos privilegiados. Felicidades México, viva su pueblo, viva Andrés Manuel, viva Claudia Sheinbaum en el gobierno de la 4T. Espero hayas disfrutado el video tanto como yo, crack.
Si te gustó, déjame tu like y te invito a suscribirte a este Club de la Pelota Cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa internacional que tengan que ver con México y su deporte nacional mexicano, que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Nos vemos en el siguiente video, crack. No olvides lo mejor, divertirte y comentar.